El sábado lo van a dirigir los jóvenes, el ministerio juvenil. Entonces hay ayuno toda la semana, pues, a excepción del día de mañana. Yo invito por acá a mi hermano Anderson, él trae la palabra en esta mañana. Vamos a disponernos para recibir esa palabra que yo sé que es una palabra poderosa. Yo veo a Anderson y a veces yo digo, Anderson es como David. Yo creo que David en los tiempos, cuando estaba cuidando las ovejas, él tocaba el arpa, tenía una comunión con Dios tan estrecha, porque es que David sacó muchos salmos y uno ve ahí la espiritualidad de David y era tan maravilloso la manera como Dios lo usaba, que la misma arpa y la misma música causaba liberación. La música a veces libera. Por ejemplo, cuando Saúl estaba afectado por ese espíritu que lo atormentaba, llamaban a David, David tocaba el arpa y él quedaba libre. Y era esa comunión que tenía David con el Señor. Y yo veo a este varón así, que tiene una buena comunión con el Señor y adora al Señor, le canta al Señor y se manifiesta la presencia de Dios, que es lo importante a través de la adoración y la alabanza. Y así como él alaba al Señor, él también predica la palabra también con ese mismo amor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de Anderson, Señor amado. Gracias por amarlo, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú has colocado en el corazón de Anderson el tener esa comunión contigo a través de la alabanza, de la oración. Él a través de la oración, Señor, él clama, él te pide para que tú lo uses como instrumento de bendición, Padre. Muchas gracias, Señor, que la palabra llegue al corazón de tu pueblo, Señor, en esta hora, que llegue y que, Señor, se ponga en práctica, que seamos oidores y hacedores de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Dios te bendiga, iglesia, muy buenos días. Agradecido con el Señor por la vida, por la familia, pero especialmente por las cosas eternas. Amén. Y es que en esta vida tenemos cosas muy maravillosas que el Señor nos permite disfrutar, pero no dejan de ser cosas pasajeras, a pesar de lo hermosas que puedan llegar a ser. Pero yo creo que Dios mismo es lo más hermoso que cualquier ser humano puede anhelar y de lo cual puede disfrutar, de esa relación, de esa comunión con el Señor. Gracias, pastor, por la oración y iglesia por la oración. El tema que hoy quiero compartirles es acerca de la oración de Jesús. De pronto voy a ir un poco rápido. Voy a ir de pronto un poco rápido por algunos versículos donde vamos a ver algunos momentos de oración de Jesús y el contexto en el que estaban. Y también vamos a leer algunos pensamientos de hombres de Dios, de pastores de Dios que han dejado algunos conceptos bastante interesantes con relación a la oración. Ahorita en la alabanza se me acercó Lorena y me dijo, ¿está listo ya? ¿Está preparado? Entonces yo le dije, yo nunca termino de estar preparado, ¿cierto? Porque es que cuando se tratan de las cosas del Señor, uno siempre quiere la mayor excelencia, hacerlo con la mayor transparencia de lo que Él quiere decir, sin que mi humanidad interfiera en el proceso. Yo decía, Lorena, pues nos reíamos y le decía, no, Lorena, uno nunca termina de estar preparado. Y a veces uno siente que le falta conocimiento para transmitir y lo da el Espíritu Santo de Dios. A veces uno siente que le falta tiempo también con otras cosas importantes a la hora de preparar una enseñanza. Pero hay algo que he aprendido de hombres de Dios que me han enseñado, que me han formado, y es que la oración no puede ser una cosa de esas que falte. La oración siempre debe estar. Y más cuando nos vamos a parar delante de nuestros hermanos a compartir la palabra de Dios, porque es una de esas maravillas eternas. Entonces hay que darle esa importancia, ¿cierto? El título de este espacio que quiero compartir, de esta predicación que les quiero dar, que ya el Señor lo habló a mi corazón y
por eso también quiero compartirlo con ustedes porque a nivel personal me ha bendecido mucho, es: si Jesús oró por ti, yo también oro por ti. Si Jesús oró por ti, yo también oro por ti. Nosotros todos los días de nuestra vida necesitamos del favor de Dios. ¿Usted cree que sí o de vez en cuando? ¿O solo los domingos? En toda la vida necesitamos del favor de Dios. Pero nosotros también necesitamos del favor del hombre. De aquellos hombres y mujeres que Dios pone allí para que nos ayude de alguna manera. Y muchas de esas ayudas son precisamente las oraciones por nosotros. ¿Usted cree que necesita la oración de su hermano por usted? Entonces, por eso vamos a ver en el transcurso de este tiempo del servicio, vamos a ver que Jesús constantemente oraba, pero vamos a ver cuál era la motivación de Jesús al orar. Y dentro de lo que quiero resaltar es que muchas veces nosotros tenemos acceso a la oración, pero muchas veces nos ensimismamos en nuestras oraciones y nos olvidamos de las necesidades de nuestro hermano. Y vamos a ver a través de los pasajes que vamos a leer que Jesús siempre tenía dos objetivos en medio de esa oración. ¿Qué es la oración, iglesia? A ver, alguna de las personas que me diga, ¿qué es la oración para usted? Hablar con Dios. Excelente. Muchas gracias. ¿Algún otro concepto sobre la? Es algo vital en la vida cristiana. Amén. También es parte vital de la vida cristiana. El concepto, el significado de la oración, cuando nos metemos a un diccionario a investigar, nos dice que la oración es la comunicación reverente con Dios, durante la cual la persona da gracias y pide bendiciones. La oración se dirige a Dios Padre en el nombre de Jesucristo y puede hacerse en voz alta y o mentalmente. Entonces la oración tiene un efecto tan grande para la vida de los creyentes que aún nuestro Señor Jesús la hizo parte esencial de su vida diaria cuando estuvo acá en su condición de hombre. Él oraba al Padre Celestial, y dice que en la palabra de Dios vamos a verlo muchas veces orando. Incluso, oiga este dato, incluso Jesús ora después de haber resucitado, cuando está cenando allí con los apóstoles, había sido crucificado, murió, resucitó al tercer día. Y dice la palabra de Dios que cuando se sentaron a comer, Jesús ora, incluso estando resucitado. ¿Qué queda para nosotros? Ya nos vamos a ir ubicando en la necesidad que tenemos como creyentes, ¿cierto? Vamos viendo la necesidad de la oración. Algo, iglesia, que seguramente ustedes también lo han visto, es que vemos hoy en día muchas congregaciones que han menguado mucho en sus tiempos de oración. Le han dado prioridad a eventos, a espacios de formación, a capacitaciones, que no es malo, es bueno y necesario. ¿Usted lo cree? Eso es muy importante. Pero sí puede llegar a ser peligroso para una congregación si está llegando a desplazar algo que es vital para el creyente, que es la oración. La oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que Dios provea para tus deseos personales, que a veces rayan con deseos egoístas. A mí me pasa a veces. No sé a usted no le pasa eso, ¿no? Dice, es una afirmación. Nosotros en nuestra oración, cuando oramos a Dios, debemos hacerlo afirmando la soberanía, la justicia y la majestad de Dios. Oraciones que se hagan conforme al propósito y voluntad perfecta del Señor. Aún en medio de nuestra humanidad, que a veces queremos cosas que creemos que son buenas, pero como lo vamos a ver con algunas frases ahorita, siempre la voluntad de Dios va a ser mejor para el creyente. Siempre va a ser la ideal, la perfecta, la que tiene todo lo que necesitamos dentro de esa petición o necesidad que nosotros tenemos.
Vamos a leer algunas frases. Esta frase que les acabo de leer es de John MacArthur, que habla de la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Charles Spurgeon dice, o no sé cómo se pronuncia el apellido, habla sobre la confianza al orar. Dice: si Dios te amó cuando estabas lleno de corrupción, no escuchará ahora tus oraciones que eres hijo. Dice John Bunyan: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin corazón. Vamos pensando, estoy leyendo un poco rápido, no me voy a detener en ellas, porque quiero terminar en Juan 17, una oración que Jesús hace. Entonces voy a avanzar un poco rápido, no me voy a detener en las oraciones. Entonces le solicito esté muy atento y resuelva allí en su mente las expresiones de estos hombres que en sus vidas devocionales han sacado estas conclusiones con relación a lo que estamos hablando, con relación a la oración. C.S. Lewis dice: si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas, dice él, que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo en este momento? Oraciones que a veces hacemos en medio de la emoción, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio del afán, en medio de la ansiedad. ¿Dónde estaríamos nosotros donde Dios hubiera respondido esas oraciones que a veces no son tan convenientes? Dice también un anónimo, dice: si solo oras cuando estás en problemas, ya estás en problemas. Si solo oras cuando estás en problemas, ya estás en problemas. A veces nos pasa, ¿cierto? Solamente usamos la oración cuando ya decidimos y ya llegamos a un lugar donde, ay Señor, ya mete la mano tú. No preguntábamos antes de decidir en medio de la oración, de la comunicación con el Señor. Continúa diciendo otro de estos pensadores o predicadores, acá hay muchos perfiles. Sproul dice: nada es demasiado grande o demasiado pequeño como para no traerlo en oración delante de Dios. Uno de los grandes, dice otro pensador, uno de los grandes usos del Facebook y del Twitter, a los que nos gustan las redes sociales, será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. A veces le dedicamos mucho tiempo a las redes sociales, que es bueno, entretiene, aprendemos también a veces, si las sabemos usar, va a ser bueno, pero que no nos robe espacios de relación con el Señor, de oración con el Señor. Tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las primeras 3 horas orando a Dios. Esto lo decía Martín Lutero. Nosotros oramos cuando no hay nada que podemos hacer, pero Dios quiere que oremos antes de que hagamos cualquier cosa. Nosotros oramos cuando ya no hay nada para hacer, pero Dios quiere que nosotros oremos antes. Si tú solo estudias la Biblia y no oras, te conviertes en alguien con el corazón duro y mucho conocimiento. Y si solo oras pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina que te aparezca. Lo dice Paul Washer. Dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual del ser humano. Lo dice Ryle, porque nosotros oramos según nuestras vivencias, nuestro contexto del momento. Debemos orar con nuestros ojos en Dios y no en las dificultades. Debemos orar con nuestros ojos en Dios y no en las dificultades, dice Oswald Chambers. La oración es donde estamos de acuerdo con Dios en que Él es lo que dice que es y en que nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Esa confianza de lo que Dios dice que tú eres para Él. Tú eres su hijo, tú eres su sacerdote, tú puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Esperar la respuesta en una oración es con frecuencia parte de la oración. Yo tengo una frase personal que es muy parecida a esta frase que dice John Blanchard. La frase que yo uso es que mi última acción después de haber orado es esperar en Dios. O sea, la oración no es solamente cuando tú expresas, sino que también hay un punto final, y ese punto final, o más bien diría yo unos puntos suspensivos, y es esperar en Dios.
Obviamente hacer lo que debes hacer, pero no forzar aquello que le pertenece al Señor. Le invito allí que hemos leído estas frases, vamos a entrar a lo grueso que es la palabra del Señor. Padre del cielo, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, Dios. Oh Señor, qué maravilla, Padre celestial, saber que por Jesús, quien es la puerta, nosotros podemos entrar al cielo. Podemos entrar ante ti, Dios, y como estamos en este momento, conversar contigo, hablar contigo y expresarte, Señor, a veces lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos. Pero en este momento, Dios, queremos decirte que háblanos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Queremos ser sensibles, queremos ser receptivos y ser obedientes a lo que tú quieres decirnos a través de esta palabra. Espíritu Santo de Dios, tú tienes el control de este momento, tú eres quien hace como quiere hacer. Por eso ruego que seas tú hablando con cada palabra, con cada punto, con cada coma, hablándonos a nuestros corazones, que hoy estamos anhelantes de escucharte. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la palabra de Dios nos reitera que oremos sin cesar. Voy a leer los versículos rápidamente, usted no los va a buscar. Dice Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vaya viendo la importancia de por qué estos hombres de Dios en su palabra, o más bien Dios a través de estos hombres nos insta, nos impulsa a ser personas de oración constante. Dice Hechos 1:14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. El agradecimiento siempre debe estar en la oración. Es un ingrediente que no puede faltar. Romanos 12:12 nos dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Otro aspecto que podemos ver acerca de la oración es que la palabra de Dios nos dice que nos pongamos de acuerdo al orar. Esto se refiere ya a nivel congregacional. A ustedes les gusta orar iglesia en las casas, ¿cierto? En su espacio personal. Pero ¿cuántos disfrutan orando con la familia espiritual? Yo disfruto mucho en esos momentos donde nos reunimos y podemos orar. Con el Ministerio de Alabanza y de Oración estamos haciendo un proceso donde los chicos que vienen a tocar, ellos no se montaron de una vez, sino que ellos tuvieron un espacio previo donde tienen un devocional antes de montarse al altar. Y compartimos y nos reímos, a veces recibimos palabra de confrontación, a veces palabra de motivación, de ánimo, de sabiduría. Pero es un espacio que yo siempre he considerado muy, muy valioso, que nos podamos reunir, que podamos orar juntos, conocer las necesidades del otro y que nos podamos preparar, en el caso del Ministerio de Alabanza, antes de subirnos acá al altar a ministrar. Entonces, nos podemos poner de acuerdo. Mateo 18:19 dice, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, está hablando el Señor Jesús, si se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque 2 o 3, si están reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Qué promesa tan grande. Dice otra de las cuestiones importantes en cuanto a la oración, que es a lo que me quiero concentrar para este tiempo, es, recuerde, Jesús oró por ti, yo oro por ti. Entonces mira ya la persona que tiene al lado, Jesús oró por ti, al que más confianza le tenga. Dígale, y yo oro por ti. Dígale, hermano, yo no me voy a guardar más oraciones para mí solito. Voy a orar por usted. Y abramos esa bendición de la oración para nuestros hermanos también. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Timoteo 2:1 también nos enseña: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Acá ya Pablo abre un poquito más el concepto, ya no está diciendo oren por sus hermanos, sino que ya dice oren por todos los hombres. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, sin cesar, hacía oración a Dios por él. Nuestros hermanos a veces pueden estar pasando dificultades. ¿La iglesia podía sacar a Pedro de allá? No, pero el Señor sí. Entonces muchas veces nosotros vemos hermanos en dificultades y a veces, lamentablemente, no está en nuestra capacidad resolver esa situación. Puede ser una situación económica, puede ser una situación de salud, puede ser una situación emocional, sentimental, pero no es el último recurso. Nuestro primer recurso siempre va a ser la oración por ese hermano o por esa persona que necesita. Entonces, ¿podemos ayudar a los hermanos? ¿Podemos ayudar a las personas? La respuesta es sí. Y es la oración. Es lo más pequeño y es lo más grande a la vez que usted puede hacer por cualquier persona. Entonces, observemos que si Jesús tuvo tanto tiempo de oración, como lo vamos a ir viendo, ¿cuánto más nosotros necesitamos tenerlos también en comunión con el Padre Celestial? De una forma íntima, nosotros oramos, de una forma familiar en nuestros hogares también, debemos sacar el espacio. En público, también es necesario orar en público. Ahorita vamos a ver el concepto de público, de orar en público, cuándo está bien y cuándo no es correcto, no según yo, según el Señor Jesús. Dice, vamos a entrar a unos puntos, son 5 puntos sobre los cuales voy a avanzar rápido. Dice la palabra de Dios que Jesús oraba solo. Jesús oraba solo. Levante la mano de su corazón, no la levante acá porque yo lo veo y lo mando a arrepentir. Allí, usted mismo, analice. Usted ora solo en su casa, usted saca los espacios, usted es consciente que necesita un momento de intimidad, de relación con el Señor. Usted cree que al orar, poner las peticiones delante de Dios, Dios resuelve. Entonces, Jesús oraba solo. Esos momentos de intimidad en oración son muy necesarios. En Mateo 14:23, cuando Jesús iba a pasar a Genezaret, se me lengua la traba. Cuando él iba a pasar, iba a sanar allá muchos enfermos. En el capítulo siguiente dice que sanó muchos enfermos, allí en Mateo 14:23, y dice que él oraba. Y estos enfermos decían que con solo tocar el borde de su manto iban a ser sanos. Era tanto el poder del Señor. Y no solo por ser el Hijo de Dios, porque él también estaba en su condición de hombre, por eso oraba. Nosotros necesitamos orar. Dice ese versículo: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. A veces tenemos que tomarnos un tiempo aparte. Y cuando llegó la noche, él estaba allí solo. Él se quedó allí con un tiempo con el Padre. Marcos 1:35 nos dice también: levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, eso nos habla de que madrugó, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A veces hay que salir del afán de la carrera para poder entrar con una mente fresca y escuchar realmente lo que necesitamos escuchar de Dios y no lo que queremos que Dios nos diga. Porque a veces entramos a buscar una respuesta, pero ya vamos con la respuesta predefinida, preestablecida en nuestro ser. Debemos llegar con un corazón siempre dispuesto a atender lo que es la voluntad del Señor que vamos a hacer. Otro versículo donde vemos a Jesús orando es Lucas 22:39-41, cuando Jesús vio que se estaba acercando el momento de la crucifixión. Dice, y saliendo se fue como solía, o sea, no fue que lo hizo una vez o que lo hizo 2 veces, sino que él solía hacerlo. Era un hábito del Señor. La oración debe ser un hábito en el creyente. Entonces dice que él salió como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. A veces damos ejemplo cuando somos hombres o mujeres de oración.
otras personas nos están viendo y eso también los va a jalar a ellos a ser hombres y mujeres de oración y van a ser unos bendecidos también. Dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Y Jesús se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Agarra usted una piedra y la tira. Eso es un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, Jesús oró. Mateo 6, 9, 13, Jesús nos enseña a orar a sus discípulos con lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Todos los que medianamente conocen del Evangelio, de alguna manera, conocen el Padre Nuestro. Y Jesús lo enseñó con una autoridad tal, porque es que sus discípulos mismos se lo pidieron. ¿Por qué? Por lo que vimos en el versículo anterior. Porque ellos veían a Jesús orar. Ellos veían respuestas contestadas. Ellos veían lo que sucedía cuando Jesús oraba, lo que pasaba a donde Jesús iba. Y dice, ya que los apóstoles lo veían a él haciéndolo. Y dice en capítulo 9 de Lucas, versículo 18, que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Jesús los discípulos y Jesús les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ese es un momento de intimidad de Jesús con sus discípulos y él dice la palabra de Dios que antes de él hacerle esa pregunta, dice que él entra y ora. Jesús entra y ora y les hace la pregunta a los apóstoles. Muchachos, apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí es donde está esta declaración tremenda de Pedro, que no fue por carne ni sangre, sino que el Espíritu Santo de Dios se lo reveló. ¿Cuál es esa declaración que da Pedro tan poderosa? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo. Entonces, en medio de la oración, nosotros empezamos a conocer muchas cosas profundas, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso Pedro lo recibe del Espíritu Santo de Dios. No porque Jesús se lo haya dicho, o porque Pedro se haya metido a Google, al internet, a revisar a ver quién era Jesús. Fue una convicción que Pedro tuvo allí, de parte de Dios. Bueno. El segundo punto es que Jesús también oraba en público. Jesús oraba en público, y lo vemos en Juan 11, 41, 42. Y hay una motivación de orar en público. Yo diría que hay dos. Hay una correcta y hay una incorrecta. Vamos a ver por qué. En Juan 11, 41, 42, Jesús oró por la resurrección de Lázaro. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el cuerpo de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor de mí, para que ellos crean que tú me has enviado. Jesús, era tanta la relación, él estaba en comunicación constante con el Padre Celestial. Pero a veces oramos para dar un testimonio real, no fingido, un testimonio verídico. Y Jesús lo manifiesta, Él lo dice, es para que ellos lo vean, para que ellos vean y crean que tú me has enviado. Juan 12, del 27 al 30, cuando ya Jesús se va a disponer a anunciar su muerte, Él dice, Padre, mi alma está turbada. Jesús también tuvo oraciones difíciles como las tenemos usted y yo. Dice, Padre, mi alma está turbada. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, la voz del Padre, y le dice, yo le he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, algunos de la multitud decían, eso fue un trueno. Hay veces que Dios habla y nosotros escuchamos es un relámpago que nos asusta y no sabemos qué fue lo que nos dijo. Pero otros decían, un ángel le ha hablado. Fueron las mismas palabras en dos situaciones diferentes.
Unos escucharon un trueno, no estaban preparados para escuchar esa voz. Otros sí estaban de alguna manera preparados y por eso dijeron, esa fue la voz de un ángel. Entonces, la oración requiere también atención. La oración no es yo venir acá y hablar, vaciar. A veces yo sé que llegamos y necesitamos descargarnos. ¿Y con quién más nos descargamos si no es con nuestro Padre? ¿Con quién más? ¿Cierto? Pero la oración también tiene un momento de espera. Recuerde que la oración es una conversación, no es un monólogo. Ustedes de pronto algunos ya están aburridos de escucharme acá hablando y ustedes tal vez con ganas de hablar, ¿cierto? Por eso es que yo a veces les pregunto cosas. Pero en la oración hay comunicación con Dios. Entonces yo hablo, pero también atiendo lo que Él me quiere decir. Ya de ahí para adelante, si usted obedece o no obedece, o si yo obedezco o no obedezco, ya eso es muy íntimo, muy personal, ¿cierto? Pero una de las razones de la oración es esa, esperar la respuesta. Otro de los pasajes donde vemos a Jesús orando en público es Mateo 6, 5 al 15. Dice, podemos ver allí que no es una contradicción de que Jesús nos invite a orar en secreto y más adelante les diga, hipócritas que oran en público. No es que Jesús esté contradiciendo, porque Jesús dice, cuando ores, en este pasaje de Mateo 6, del capítulo 6, versículos del 5 al 15, Jesús está orando y lo están escuchando los apóstoles, el pueblo en general, los escribas, los fariseos. Entonces Jesús dice esto, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Objetivo, para ser vistos de los hombres, no de Dios. Jesús dice, lo hacen para ser vistos de los hombres. Y dice, ¿cuál es el resultado? O cuál es la ganancia de esto. Dice, de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de ellos? Decían, ay, míralos, como oran de bonito, como se visten de bonito, tan santos, tan espirituales. Pero, ¿qué pasa? Jesús dice más, con tilde, o sea, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Yo prefiero la recompensa del Padre. A veces es bueno que a uno le reconozcan cosas, pero yo creo que no hay nada más hermoso que saber que Dios te tiene en buen concepto, decía un pastor. Como es de bueno que Dios me tenga en buen concepto. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a estos gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Pero vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, y empieza a enseñarles a los discípulos. Entonces, ¿es bueno orar en la intimidad, iglesia? Es bueno, y será necesario. ¿Será productivo? Claro que sí. Ahora, ¿es bueno orar en público? Amén, ¿o qué? Amén. Es bueno orar en público y vimos las razones de por qué hacerlo en público. Una de las razones por las que Jesús oró en público fue para que sus discípulos aprendieran a orar en público. Otra de las razones por las que Jesús oraba en público era porque Él hacía una petición al Padre para que la gente viera que esa petición iba a ser contestada y que realmente Jesús venía de parte de Dios. Entonces, no es el orar en público lo que esté bien o el orar en público lo que esté mal, sino la intención de nuestro corazón al hacerlo. Entonces, siempre nuestra intención al orar al Señor es esa comunión con Él. Lo estés haciendo en privado, lo estés haciendo en público. Dice, vamos al tercer aspecto. En Lucas 6, 12, 13, Jesús ora para tomar una decisión importante. En este pasaje dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando.
Yo a veces he tratado de hacer eso y yo les confieso, a veces me quedo dormido. Yo he tratado a veces de amanecer orando y me quedo dormido. Sí lo he logrado cuando estoy en una vigilia, que digamos que hay como más dinamismo, y cierto. Entonces a veces uno en medio de la oración, acá dice la palabra de Dios y ya Jesús había recorrido, había hecho un montón de cosas con los apóstoles, los había enviado. Entonces ya el ministerio ya había crecido, o sea que me imagino que Jesús podría estar cansado, con hambre, con sueño. Y dice que él oró toda la noche, porque iba a tomar una decisión muy importante. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y de entre esos discípulos escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Recordemos que Jesús tenía discípulos, pero sacó un equipo que lo iba a apoyar con unas obligaciones más grandes que hasta hoy todavía nos alcanzan, y seleccionó a los 12 apóstoles. Jesús oró toda la noche. Yo imagino que había más gente ahí que podía cumplir unas características valiosas dentro de lo que se requería para ser apóstol. Pero dice la palabra de Dios que él oró y él escogió 12, porque iba a tomar una decisión importante. ¿Cuántos oran para tomar decisiones trascendentales, diría yo la palabra? Es un llamado que oremos siempre. Una decisión importante, pues grande, que tomé este año fue venirme a trabajar acá con ustedes. Yo acá ya conocí a la iglesia desde el 2019. Y yo venía acá cada 8 días. Y los muchachos del grupo alabanza, véngase. Y yo, ay, tan bueno, sí, pero no, les decía. Porque muy bueno, me siento súper bien con el equipo, los amo mucho, siento que ellos me aman, o si no, cuidadito. No, ellos me aman. Entonces me siento bien, mi familia se siente acogida por ellos, se siente acogida por los pastores, por la iglesia. Pero yo no me dejé llevar por eso, y yo le decía a mi esposa, estemos orando. Yo me vine para acá creo que en mayo, entonces duramos 2019, 2020, 2000, casi 3 años orando por la decisión. Y fue una decisión de Dios. He visto el respaldo de Dios, la mano de Dios, y siento paz. Siento paz porque fue una decisión importante, pero tomada dentro de mucho tiempo de oración personal mío, personal de mi esposa. Hasta mis hijas las pusimos a orar por esa decisión. Y también de forma familiar estuvimos orando. Entonces, pasemos las decisiones por el filtro de la oración. Pasemos nuestras decisiones por el filtro de la oración. Incluso Jesús oraba en cosas como tan básicas o tan normales, pueden parecer. Antes de cenar, Jesús oraba. Aunque ellos, como judíos, ellos tienen esa bonita tradición. Pero es algo que nosotros también debemos tomar. Qué bueno tener esos espacios de orar, incluso por cosas que parecen ser comunes, como sentarnos a comernos un refrigerio, un algo. En Lucas 24:30, Jesús oró incluso en la cena que tuvo con sus discípulos después de haber resucitado, como les mencionaba ahorita. El quinto punto, ya nos estamos acercando al final. El quinto punto, Jesús constantemente reitera la importancia de la oración y nos orienta a cuál debe ser nuestra actitud al hacerlo. Hay una actitud que el Padre Celestial espera de nosotros al orar. Si yo me siento a hablar con el pastor Uber o con el pastor Fernando, yo mínimamente espero una actitud de él hacia mí, y yo sé que él también mínimamente espera una actitud mía hacia él. Y yo sé que nos ha pasado a todos, y nosotros también a veces lo hemos hecho. Está alguien hablándonos y estamos con un celular, o estamos acá, o estamos con la mirada en otra parte. Entonces en la oración, el Padre también, qué bueno llegar con cierta actitud, y Jesús nos enseña acerca de eso. ¿Por qué iglesia? Porque acuérdate lo que leíamos al principio sobre la oración. Orar es mi comunión con Dios. Si no hay oración, no hay comunicación. Si no hay comunicación, no hay relación. Si no hay relación, no hay un aprendizaje del otro, de parte mía, no aprendo del otro, en este caso de nuestro Dios, y entonces no hay una formación y no hay una transformación en nosotros, una transformación oportuna, una transformación genuina de lo que Dios quiere moldear en nosotros.
Y nuestra oración no debería convertirse en un rezo en piloto automático. Un rezo en piloto automático. De por sí es como una redundancia decir, porque un rezo es repetir una oración repetidas veces, eso es un rezo. Y nos ponemos como en piloto automático. Cuando Jesús nos enseñaba el Padre Nuestro allí a los discípulos, les enseñaba a orar a los discípulos, Él lo hacía como un modelo, no para que usted lo repita, sin ni siquiera prestar atención. No es que esté malo que lo repita, usted lo puede hacer, pero muchas veces lo dices y ni siquiera estás prestando atención a lo que dicen esas palabras. Ese es el piloto automático. Entonces nuestra oración debe ser una comunicación real, consciente de lo que le estamos diciendo al Señor. Y también consciente de lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a nosotros. También a través de su palabra, Él nos da la respuesta. Mateo 21, 22 y Marcos 11, 24 los uno porque van como enlazados, dice, y todo lo que pidieres en oración, habla Jesús, creyendo, lo recibiréis. Allí ya vemos una actitud. La actitud debe ser creyendo. Y por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Creer. Cuando estamos orando, creamos que Dios lo va a hacer dentro de la voluntad del Señor. Yo ahorita tengo una situación familiar con mi mamá en salud, un caso muy delicadísimo. Y bueno, trata a veces de quebrárseme la voz, quebrárseme el corazón. Y ha sido difícil porque es tu mamá. Pero yo oro creyendo en el poder de Dios, pero también entendiendo su soberanía. Y aunque yo como ser humano quisiera que mi mamá permanezca y prevalezca, y creo que Dios la puede levantar, yo lo creo, pero no lo impongo. Y también acepto la voluntad del Señor. La tuvimos hospitalizada 15 días en el Pablo Tobón, un cáncer le hizo metástasis. Y yo me considero un hombre de oración, un hombre de fe en el Señor. He vivido muchas experiencias y he visto la mano de Dios obrar. Pero no me he querido meter y siempre he tratado de ser sensible a Dios con eso. De, sí Señor, esto es lo que yo quiero, pero es tu voluntad la más perfecta. Entonces, ayúdenme en oración. Oren por mí, porque yo oro por ustedes también. Entonces, acerquémonos creyendo, pero respetando la soberanía del Señor también. Dice Marcos 11, 24, 26, la oración va ligada también al perdón. Tremendo. La oración va ligada al perdón. Por tanto, les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo reciban y les vendrá. Eso está muy bonito. ¿Sí o qué? Pero inmediatamente hay un cambio y dice, y cuando estéis orando, perdonen. Si tienen algo contra alguno, perdonen. Porque también vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar a ustedes y los ha perdonado. Les ha perdonado vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. No lo digo yo. Lo dice Marcos 11, 24, 26, palabras del Señor. Entonces, muchas oraciones no son contestadas. Dios las quiere responder posiblemente positivamente dentro de lo que tú como ser humano, como hijo, como creyente quieres, pero muchas veces están siendo estorbadas porque hay cosas en tu corazón. Porque no perdonas cuando tú mismo has sido perdonado. Muchas otras cosas más que quisiera compartirles, pero ya me tomó el tiempo. Entonces me voy a ir de una vez para Juan 17. Ese sí lo invito a que tome su Biblia y me siga. Voy a leer versión Reina Valera, 1960. Y ya con esto terminamos, iglesia. Espero que haya sido de mucha bendición, de exhortación, pero sobre todo de aprendizaje o de recordación incluso para muchos de nosotros, porque muchos de ustedes yo sé que ya lo saben. Jesús ora por sus discípulos. Dice, capítulo 17 de Juan, dice, y antes de leerlo, quiero hacer énfasis en el motivo de este mensaje. Y es que Jesús siempre oró por la voluntad del Padre.
no se puso por delante de la voluntad del Padre. Recordemos cuando él estaba ya orando en ese momento angustioso y él decía, si se puede pasar esta copa, hágale, Señor, que esta copa pase de mí, pero si no, que se haga su voluntad y seguimos para adelante. Usted sabe cómo hace las cosas. Y algo hermoso es que acá lo vamos a ver otra vez. Jesús ora por los discípulos siempre con la voluntad de Dios por delante, Dios Padre Celestial por delante, pero ora por los discípulos. Incluso en la oración de Jesús, en este pasaje estamos usted y yo. Vamos a leerlo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a mí, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Acá Jesús está haciendo una oración pública, sus discípulos están con él, y dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste, tuyos eran y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que tú, Padre, me has dado, proceden de ti, porque las palabras que tú me diste les he dado, y ellos las recibieron, los apóstoles, los discípulos, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, oro por ti, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío, Padre, es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Hago un paréntesis. En el siguiente capítulo traicionan a Jesús y lo arrestan, y en el siguiente capítulo es crucificado y enterrado. Y Jesús sabe lo que va a suceder y está orando por nosotros, por los discípulos. Continúa diciendo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, vuelve y aparece la palabra ruego de Jesús. Dice, no ruego que los quites del mundo. No es que Jesús no esté rogando, Él no está rogando para que nos quite del mundo, sino que Él está rogando para que nosotros no seamos absorbidos por todo lo que el mundo implica para el creyente. Entonces, no ruego que los quites del mundo, dice el versículo 15, sino que los guardes del mal. No son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y Jesús sigue orando y dice, mas no ruego solamente, ahí vamos a entrar nosotros, mas no ruego solamente por estos, o sea, por esos discípulos que estaban ahí presencialmente con él en ese momento, sino que dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Usted cree en Jesús? Entonces Jesús oró por usted y oró por mí. Me perdí. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, versículo 15, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por esto, sino también por los hermanos de la iglesia Rey Jesús de Gloria de San Javier, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y usted puede terminar el pasaje en la casa. Padre del cielo, yo te doy gracias y te honro, Señor,
porque tú, siendo Dios, nos das acceso a través de tu Hijo Jesús. Oh Señor, tú nos sedujiste, como dice tu palabra, y nos atrajiste con lazos de amor. Tú quieres la comunicación, aunque somos nosotros los que la necesitamos. Y muchas veces somos nosotros mismos los que la desaprovechamos. Gracias por el valor de la oración. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros hijos, a enseñarles a orar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros equipos de trabajo, aquellos que nos has dado bajo nuestro cuidado en una iglesia o en una empresa. Y ayúdanos a enseñarles a buscarte en oración. Oh Señor, rogamos, Señor, en esta hora como iglesia, que podamos entender el valor de lo que es la oración. Señor, Jesucristo es la puerta, la oración es como la aldaba con la cual yo toco. Tu palabra dice que el que busca halla, que el que toca se le abre. Y por eso oramos con fe, creyendo que hay un Dios vivo que atiende nuestro clamor y que da respuesta conforme a su soberanía. Y por eso, Señor, nuestras oraciones siempre están delante de ti, por nuestros hermanos. Ayúdanos a pensar en nuestros hermanos cuando estamos orando también por nosotros. Recibe toda la alabanza y toda la adoración, porque así como Jesús te alabó, Señor, porque tú escondiste las cosas de los sabios y has dado algo tan sencillo y muchas veces tan poco valorado por las personas que se creen intelectuales, Señor, que como es la oración. Pero nosotros como creyentes tampoco a veces le damos ese valor. Queremos ser hombres y mujeres de oración. Por eso, Padre del cielo, te damos gracias, porque tú nos has permitido, a través de Jesús, entender nuestra necesidad de orar. Y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que nos enseñas y por lo que dejas en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, pueblo. Vamos a levantarnos, pueblo de Dios. Somos el ministerio adorando en su presencia, porque una vida de adoración es una vida de bendición. Con lo que hacemos, servimos a Dios y transformamos vidas por el poder de su palabra y para gloria de su nombre. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a los videos y déjanos tus saludos y peticiones de oración en los comentarios. Gracias por darnos todo tu apoyo para seguir compartiendo la palabra de Dios, cumpliendo así la gran comisión. Dios te bendiga.